Seguimos en la pantalla de Canal E con más información. Lo vamos a recibir ahora a Ariel Tejera, economista, especialista en agro. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido, gracias. Hola Liliana, muy buenas tardes a todos. Bien, gracias por sumarte. Bueno, vamos a hablar, las tensiones geopolíticas generalmente traen impacto en los diferentes mercados, ¿no? Y justamente el agro no es la excepción. Contanos qué se puede esperar en los próximos días con todo este conflicto. Bueno, principalmente, bueno, hemos estado viendo que los principales impactos han estado dándose en lo que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Ujú. Que subió cerca de un 25% desde el principio del mes, con los mayores subas, ¿no? Desde la intensificación de todas estas tensiones en Medio Oriente. Pero bueno, ya empezamos a ver cómo pareciera ser que a medida que se aclara un poco el panorama, digamos, ese nerviosismo empieza un poco a ceder. Ujú. En lo que tiene que ver con agro, los impactos no son tan directos, o por lo menos no están siendo tan directos por el momento, sobre todo por los países no involucrados. Distinto fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? Mm. Donde ahí sí teníamos dos potencias productoras de trigo y maíz, y importantes abastecedores internacionales, ¿no? De estos productos. En este caso, quizás los impactos vienen de una forma un poco más indirecta. Lo que hemos estado viendo es algo de impacto en los mercados de fertilizantes, más bien, sobre todo en lo que tiene que ver con urea. Eh, digamos, en algún punto se frenaron algunas cotizaciones. La urea, incluso hay registros, bueno, de subas de precios, cerca de $80 de que todo esto comenzó. Algunos participantes como Egipto y Irán incluso salieron del mercado. Entonces, bueno, todo esto lleva, ¿no?, a preguntarnos un poco, bueno, sobre todo qué puede llegar a pasar en todo caso con los costos, ¿no?, de producción en caso de que este conflicto se mantenga o se intensifique y genere algún tipo de disrupción o encarecimiento, ¿no?, en lo que tiene que ver con estos insumos que son claves, sobre todo, bueno, pensando más allá, ¿no?, en la campaña y sobre todo en el maíz, ¿no?, de cara a lo que se viene. Mm. Y Así que así los principales como, impactos los as- hemos estado viendo por ahí, sí. sí, así como Irán y Egipto salieron del mercado, hay otros países que pueden hacer lo mismo. Por el momento es, digamos, ahí tenemos los puntos más importantes de toda esta situación. No tenemos otra información sobre otros, digamos, productores y qué es lo que está pasando, pero como Ujú. decíamos, sí se frenaron en algún punto las cotizaciones. Estamos viendo también productores que en algún punto salieron a acelerar un poco las compras de algunos insumos por miedo, ¿no?, a que todo esto se termine intensificando Claro. en un mercado, bueno, que se empieza a enrarecer cuando aparecen este tipo, ¿no?, de conflictos y que en algún punto, bueno, están vinculados a la producción de todo esto al gas y demás. Entonces, bueno, este tipo de conflictos que afecta a estos países tiende a generar incertidumbre, sobre todo en los mercados de fertilizantes. En lo que tiene que ver con commodities agrícolas propiamente dicho, por ejemplo, no sé, pensando en soja, maíz, trigo, subproductos de soja, no vimos todavía impactos significativos. Pareciera ser que va a pasar más bien por al lado todo este conflicto sin dejar una huella demasiado importante, con otros fundamentos operando por detrás. Por ejemplo, lo que es aceite de soja, quizás fue lo único que vimos en estas últimas jornadas calentarse bastante, cerca de un 10% aumentó en las últimas semanas, pero esto pareciera que está más bien relacionado a algunos anuncios vinculados a políticas de biocombustibles en Estados Unidos y quizás Sí. no tanto a la situación del conflicto. Si bien es verdad que el aceite, por vincularse a los biocombustibles, a veces suele tener alguna correlación de precios con lo que pase, por ejemplo, con el crudo y demás, pero bueno, hoy estamos viendo, como decimos, principales subas en commodities tuvieron lugar en aceite, pero también en un mercado que está un poco enrarecido o entremezclado con políticas y anuncios muy recientes en Estados Unidos sobre el consumo de biocombustibles de acá al año próximo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es como que resulta un poco difícil distinguir por dónde está viniendo exactamente el impacto, mientras que en el resto de los productos no estamos teniendo impactos significativos. Es más, el maíz, por ejemplo, se ha estado desplomando en el mercado internacional de referencia en Chicago y Sí. también en algunos orígenes de exportación, ya operando por otros fundamentos totalmente distintos que tienen que ver con el avance de la cosecha en Sudamérica y muy buenas perspectivas de producción en Estados Unidos, ¿sí? Así que de momento podríamos decir que principal impacto de todo este conflicto en petróleo, eh, impactando también en lo que tiene que ver con agro en algunos en fertilizantes y bueno, por el momento poco impacto en granos propiamente dicho.
Ujú. Bien, bueno, según algunas informaciones también conocidas hace instantes, algunos trascendidos, es que Donald Trump pidió justamente que no haya suba en el petróleo. ¿Esto se puede dar así? Y hay que ver exactamente qué Ujú. pasa con eso. Esos son, bueno, Trascendidos. Bueno, bien, voluntades, sí, bien. trascendidos, voluntades, sí. Te llevo al mercado local, ahora estamos con la baja de retenciones por lo menos hasta el 30 de junio, lo veníamos analizando acá en la pantalla Bien. de Canal E, Ariel. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo viene la liquidación también por parte del sector agroexportador con este, bueno, dólar de flotación, si es conveniente o no para el campo, fue conveniente o no para el campo? Y ya estamos, bueno, a 23 de junio, ¿no? Falta poco para que termine. ¿Qué se espera para después? Bueno, por una parte se trata de una de las principales demandas, ¿no?, que tenía el sector, que Ujú. era esta unificación cambiaria o esta eliminación de la brecha. La brecha quedó prácticamente en niveles prácticamente insignificantes, así que se acercó muchísimo lo que cobra el productor local a lo que son los precios internacionales, obviamente no separados por, sobre todo por lo que tiene que ver con los derechos de exportación que, bueno, como bien decías, también estamos no todavía con esta medida que corre de reducción de aranceles. En este contexto tenemos un dólar que viene muy tranquilo en el mercado oficial, con incluso algo de apreciación en las últimas semanas, presionado sobre todo por los ingresos de divisa del sector, ¿no? Claro. Estamos con un sector agroexportador que viene liquidando bastante, que viene, digamos, si uno hace las cuentas de lo que el sector agroexportador viene declarando que va a exportar desde que empezó el mes, en las primeras 20 días del mes, Mm. más o menos, y lo evaluamos a valores FOB, estamos hablando de 3.700 millones de dólares, que en algún punto se han estado liquidando o se deberán liquidar en los próximos 15 días. Entonces, en alguna medida, estamos hablando de una presión muy fuerte sobre el dólar, a la baja, ¿no? Mm. En términos de el ingreso y esta liquidación de divisas. Ya no más este número representa cerca de un 40% más de las liquidaciones que solemos ver en los meses de junio, perdón, en promedio en los últimos años. Así que, digamos, todo esto viene manteniendo a raya el dólar. Y hay que ver, bueno, ¿no? Porque esto también es una cuestión de sábana corta. Hoy se está declarando, se están adelantando declaraciones, se están adelantando liquidaciones de divisas, de exportaciones que se van a estar realizando en los próximos meses, precisamente para poder intentar, antes de que termine el mes, los exportadores poder capturar esta reducción en las alícuotas de retenciones que, según aparenta, a partir del fin de mes volveríamos, ¿no?, a las alícuotas normales, según, bueno, lo ha ratificado ya en numerosas ocasiones, ¿no?, el Sí, ministro de desde el Economía. gobierno, desde el gobierno. Ya, Exacto. bueno, en julio vuelven de nuevo los derechos de exportación a sus valores iniciales. ¿Qué crees que va a pasar también con el campo a partir de julio, ¿no? Que ya, bueno, muchos, como mencionabas, liquidaron, ¿no? Eh, el- en el sector agroexportador estos dólares. ¿Qué pasa a partir de julio? ¿Va a haber un cambio en el escenario agroexportador? Bien, seguramente tenemos, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la liquidación de divisas, tengamos los primeros 15 días de julio por cómo se instrumentó esta medida y demás, donde todavía quizás sigamos viendo bastantes dólares liquidados por parte del sector agroexportador, así que de nuevo vamos a estar seguramente una primera quincena de julio con el dólar que quizás pueda sentir algo de presión. En lo que tiene que ver con negocios del agro, bueno, ahí hay que ver qué ocurre. El sector agroexportador digamos, ha estado pagando, por así decirlo, o cerrando Mm. negocios de exportación con divisas, con alícuotas reducidas, así que seguramente va a tener cierta capacidad todavía para volcar mejores precios al mercado interno, pero indefectiblemente en algún punto, a partir de algún momento de julio o agosto, empecemos a ver ya cómo los precios empiezan a alinearse a la Claro. capacidad teórica, una capacidad de pago de la exportación que tiene que ver con nuevas alícuotas y alícuotas más altas. Estamos hablando de que las alícuotas normales representan $30 más de derechos de exportación a pagarse Mm. por el exportador, es decir, $30 menos que tiene para poder pagar en el mercado interno, y cerca de 5 a 7 en maíz. Entonces seguramente vamos a ver un mercado de precios de agro un poco más condicionado o presionado, ¿no?, a la baja por esta situación. Ujú. En este contexto, el productor se apuró un poco también a vender en estas últimas Claro. semanas y seguramente si llegamos a ver un impacto en el mercado en precios hacia adelante, el productor se muestre bastante reticente y se quede más bien a la espera
de algún anuncio. Ujú. Anuncio que quizás podría venirse en la segunda mitad de julio en la exposición rural que a menudo suele concurrir, ¿no?, el presidente. Ahí vamos a estar siguiendo entonces, Ariel, esos anuncios que también lo está esperando, ¿no?, el sector con respecto al tema de retenciones, y todo lo que implica también para el sector agroexportador y para el campo. Luego vamos a hablar de las campañas locales, si te parece, para la próxima, sobre el maíz y el trigo, Vale. cómo vienen y cómo también están llevándose en el interior del país. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por el llamado. Gracias. Ariel Tejera, especialista en agro, pasaba por la pantalla de Canal E. Hacemos una pausa y ya seguimos con más.